Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 20 de junio de 2018, en la previa de Uruguay y Arabia Saudita. Estamos rellenando, estamos calmando las inquietudes de la gente, distrayéndola con otras cuestiones del panorama nacional, del panorama internacional. Estamos con Teresa Herrera, Fernando Escriña, Fernando Butazzoni y Guillermo Fossati. Salimos de acá, vamos a otro lado. Tienes que decirme señor presidente o señor. Eso le indicó el mandatario francés Emmanuel Macron a un adolescente que lo había saludado diciéndole ¿qué tal, Manu? El intercambio ocurrió este lunes durante una ceremonia en honor a excombatientes de la Segunda Guerra Mundial en las afueras de París. Ah, je la connais, ça va Manu? Non, je suis pas sûr de toi. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise del chant des partisans. Tradujo rápidamente, el joven le dice ¿qué tal, Manu o Manu? No, tú estás en una ceremonia oficial, responde Macron, y debes comportarte como tal. Puedes hacer el imbécil, pero hoy hay que cantar la marsellesa y el canto de los partisanos. Y me llamas, señor presidente de la República o señor, ¿de acuerdo? Sí, señor, termina respondiendo el chico. Bien, muy bien. Y haz las cosas en orden. El día que quieras hacer la revolución, primero consigue una titulación y a ganarte la vida por ti mismo, ¿de acuerdo? Y ahí, entonces sí, irás a dar lecciones a otros. Hay un video que registró ese momento, se ha hecho viral, ha habido diferentes reacciones a favor y en contra del gesto de Macron. Fernando Escriña quería empezar por ahí. Sí, quería empezar por este tema, que puede parecer una anécdota menor, aunque fue de las más leídas, porque esto tiene o guarda relación con el respeto a la autoridad, con la investidura. Porque ese joven además no estaba superponiendo su canto político por sobre el himno nacional en un homenaje a los caídos en la defensa de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cantó? Era la Internacional. Estaba cantando la Internacional. La Internacional. Entonces, no porque fuera la Internacional. Como sé que esto no es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero como ya ahora Dale. Uno con los años se vuelve siendo abuelo doble puede decir cualquier cosa. Se lo permite. Yo creo que estuvo muy bien el presidente de Francia por su investidura. Porque cuando se chechea a una autoridad, en las democracias, se está checheando al pueblo. La investidura es un concepto que justamente habla del ropaje, es la toga de los magistrados, es un símbolo. Entonces, muchas veces hemos confundido, y en el Uruguay particularmente, la informalidad o la pérdida, la flexibilización de la investidura con rechazándola, cuando lo que hay que rechazar es el origen de la investidura, no la investidura misma, que es lo importante. Por ejemplo, en las monarquías, los reyes tienen su corona, su bastón, etcétera. Tienen una investidura, tienen un rito en el que asumen. En las democracias también, cuando se pasa la banda presidencial, en algunos países es un bastón, etcétera. Pero lo importante es el origen, que no lo da la gracia divina, como en las monarquías, lo da la voluntad del pueblo. Entonces, cuando muchas veces hemos hablado acá de la tinelización de las cosas, yo recuerdo cómo Tinelli se rió del presidente de la Rúa, cómo había un personaje que tomaba para la farra a todos los políticos, a todos los candidatos, etcétera, y eso era bien visto, y el que no iba allí parecía que no era popular o no sintonizaba con lo popular. Y a mí me parece que el respeto que se le debe a un cargo es por la responsabilidad que tiene, no por los privilegios. Por lo tanto, creo que este joven fue ubicado en su lugar. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Es como en España, por ejemplo, se discutió el tema de las ropas que llevan las señorías, es decir, los legisladores, y Podemos hasta hizo todo un alegato por qué había que vestirse sin la formalidad. Yo creo que lo hizo al revés, lo hizo Gonzalo Aguirre hace 30 años. Yo digo, no es que se esté contra la formalidad, se quiere aplicar otra formalidad. Entonces, lo que yo digo... Dicen algunos oyentes, mirá, Carolina, Macron estuvo brillante en todo, cortito y al pie. Y el chico asumió. Es un pueblo civilizado. Pero hay otras visiones, ¿no? Este otro mensaje dice...
Jaja, a Macron le salió el facho. ¿Ves? Francia así está camino al colapso. Juan Sin Tierra y su corte se olvidan que están para servir al pueblo. Pero no está para ser insultado o checheado por el Yo por eso pueblo. quería presentar una visión un poquito diferente a la que venía presentando Fernando, en el siguiente sentido. Primero, porque para distinguir el qué y el cómo lo hizo Macron, cómo lo puso en su lugar al, no sé qué edad tendrá el adolescente. 14 años. 14 años. Y después me da la impresión de que en definitiva lo que nosotros no conocemos, que es el contexto en el que se dio el hecho, porque Macron contesta de manera enojada, y incluso en alguna de las expresiones evidentemente hay parte de un contexto que se estaba desarrollando allí donde este chico, este adolescente, estaba siendo protagonista de algo indebido, más allá de decirle qué tal Manu o Manu o Manu. Creo que el tema pasa por otro lado, es decir, porque tú podés concretamente señalar, bueno, hay una investidura, hay maneras de proceder, hay un sentido de respeto, pero la manera en la que se presentó allí me da la impresión de que el desencadenante era otro que tenía que ver con lo que se estaba dando que nosotros desconocemos. Se estaba cantando el himno nacional. Y se superpuso otra cosa. Yo creo que lo que a Macron le irritó no fue que le dijeran Manu, porque capaz que pasaba desapercibido, fue que había una actitud de violentar un símbolo patrio, que es una cosa muy importante, porque la bandera no es solo ahora para cuando juguemos a las 12, ¿no? Representa un cúmulo de valores de convivencia que se supone son el denominador común de una sociedad. Claro. Y era un homenaje a caídos en la lucha de la libertad, bien, para tomárselo para la otra farra. manera, el que tal Manu podría entenderse como... Bueno, pero a los propio adolescentes hay que orientarlos. Está bien, hay que orientarlos. Seguimos con Fernando B. Yo creo que acá hay un problema que tiene que ver con el respeto de esas investiduras por parte de los investidos, en primer lugar, ¿no? Si uno se pone a analizar desde la corona británica a la corona española, al gobierno español, al gobierno italiano y al gobierno francés, uno descubre que desde hace décadas se han pasado la bandera por un lugar que no quiero mencionar. Lo ha hecho el rey de España, el ex rey de España, lo ha hecho la corona británica, lo han hecho presidentes de Francia, todos sabemos, descubrimos, digamos, las matufias de Mitterrand, por ejemplo, que era un gran patriota, lo ha hecho también el presidente o los presidentes del gobierno español en muchas ocasiones. En Argentina es cierto que Tinelli le tomaba el pelo a todos los políticos, pero no había ningún político que no fuera él mismo en persona, siendo incluso presidente de la República, a hacer el papel del tonto a un programa de televisión de Tinelli. Entonces yo creo que si bien la investidura tiene que tener el máximo respeto de la ciudadanía, esa investidura, el primero que la tiene que respetar es el propio investido. Y me parece que cargarle las tintas a un chico de 14 años, cuando podía de repente haberle dicho alguna otra cosa a alguien un poco mayor, que tal vez le hubiera respondido, me parece que no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando el propio Macron está enfrentando las críticas de la sociedad, que vaya si tiene problemas la sociedad francesa desde el punto de vista económico, de trabajo, de salario, etcétera, por haber comprado 500.000 euros en vajilla para el Palacio de Delicio. Me parece que son problemas que tienen una raíz mucho más profunda. Es un planteo de falsa oposición, ¿no? Bueno, puede ser. Porque tú decís que entonces, porque existen políticos corruptos o que no respetan su investidura, cualquiera puede decirle Manu o cantar la internacional en cambio del himno nacional. No es que cualquiera puede decirlo, lo que yo digo que son consecuencias. Son consecuencias. Sí, pero no podemos entrar en ese razonamiento que justificamos todo. No es justificarlo, es explicarlo. Yo no estoy acá ni para condenar ni para justificar, estoy para tratar de entender. Bueno, pero te hago un paréntesis. El único presidente que se negó a entrar en ese juego de Tinelli fue el presidente Sanguinetti, que estando en Buenos Aires se abalanzó sobre él el personaje de Tinelli y dijo, no, mire, yo no hago bromas, estoy en misión oficial. Bueno, pero a ver, no perdamos eso que en las escuelas se ha perdido con los maestros, se ha perdido con los profesores. Es ese concepto de igualdad, que no es la igualdad de Cambalache. No es lo mismo un burro que un gran profesor. Ahora, se ha preguntado por qué en las escuelas se ha perdido tanto el respeto a los maestros. Le vamos a echar la culpa a los maestros, entonces validamos. ¿Y esto dónde termina? Validamos, buscamos soluciones. Hay una señora acá en el rincón de la mesa que nos está escuchando muy atentamente y que querría intervenir en algún momento. Si me lo permiten. Con permiso, señores.
No, yo creo, a ver, a mí me parece que hay problemas de forma y problemas de contenido, ¿no? Entonces, creo que el tratar de usted o el tutear muchas veces no tiene nada que ver con el respeto. Es decir, en algunos países el usted es una demostración de confianza, incluso padres e hijos en Chile, por ejemplo, ¿no? Es el usted, no es el tú. Pero tú sabes cuándo te tutean y cuándo te chechean. Claro, a ver, sí. Todos sabemos y te voy a decir, perdón, ya sé que soy un poco monotemática a veces, pero no hay más remedio. Digo, las mujeres sabemos bastante sobre el tema del respeto, del tuteo, del checheo, de cómo se trata o cómo se deja de tratar o cómo se desvaloriza o lo que sea. A mí me parece que hay una crisis de las instituciones, sin duda alguna, de todo tipo de instituciones. Acá cuando estoy hablando, hablo de las presidencias, hablo de la educación, hablo de todo lo demás. A mí me ha tocado ser docente durante casi toda mi vida. La inmensa mayoría de mis alumnos me han tuteado. Es más, cuando empezaron a tratarme de usted me empecé a preocupar porque quería decir que ya las arrugas se notaban demasiado. Y sin embargo nunca tuve ninguna falta de respeto por parte de los alumnos, jamás, al contrario. Entonces, a mí me parece que hay un doble juego. Yo no sé si lo que dice Fernando es una falsa oposición. Yo lo que sí creo es que más allá de las investiduras formales, los respetos también se ganan. Y a veces además hay relaciones de poder como demasiado desiguales. En todo caso, a mí me parece que a Macron puede haberle molestado que se superpusiera la marsellesa, la internacional, que se hubiera... Pero me parece que a lo mejor esa actitud como de ejercer el poder sobre este chiquilín, a lo mejor era una buena oportunidad para después, sin tomársela directamente con él, haber hablado sobre la necesidad de respetar una serie de símbolos o de cosas que yo estoy de acuerdo que hacen a un país, a una nación, al respeto a esa nación. Por eso que yo subrayé pero cómo. Creo que no va por... Mensajes entonces, de oyentes. Por eso digo, la forma y el contenido y los respetos muchas veces se ganan... Muchas veces no, siempre se ganan con las conductas. Dice Alicia, los respetos no son solo porque yo tenga determinados sombrero. Alicia Depositos, una de nuestras oyentes, dice: estuvo perfecto, esos límites son los que faltan en el día a día y son los que hacen después la diferencia en otras situaciones más trascendentes. Lo que hizo Macron fue educar. Pero hay otros puntos de vista, hay unos cuantos, por ejemplo el de Ricardo, que dice: la confusión entre autoridad y autoritarismo es la que genera estas discusiones sin fundamento. Tanto se debe respetar la autoridad como la autoridad debe merecerse el respeto. Exactamente. Pero no son incompatibles. Es decir, sí. A ver, yo siempre cuento una anécdota de una maestra a la que le regalan un chocolatín en la clase y se lo come delante de los chicos y dice: bueno, a vos no te invito por no sé qué, a vos no te invito por no sé cuánto. De esto ya hace muchos años, no es de ahora. Al otro día va un chico masticando chicle. Le dice: no, el chicle en clase no. Dice: pero si vos te comiste un chocolate, ¿por qué yo no puedo comer un chicle? Y digo esto que parece una anécdota menor, pero después al futuro, hasta la relación laboral, hasta cómo se presenta un chico a su primer trabajo. En fin, tenemos que educar para el respeto. Y yo no creo que la informalidad, el checheo, no da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad... Acaba el de citar principio de igualdad... al maestro Discépolo. Cambalache. No es lo mismo un burro que un gran profesor, no. Porque el gran profesor hizo un enorme esfuerzo por ser profesor. No somos todos iguales. Lo que debemos luchar es por la igualdad de oportunidades. Ahora, ¿de qué año es Cambalache? Y es del 20 y pico, ¿no? Interesante, ¿no? Profético Sí. el hombre. Interesante porque por lo visto Claro, estas tensiones no son la, nuevas para nada. La rebelión de las masas también es del 20 y pico, de Ortega y Gasset, ¿no? Entonces yo digo esto, aún a riesgo de quedar como un conservador recalcitrante, cosa que tampoco la verdad a esta altura me preocupa en absoluto, y hasta te diría que le encuentro hasta gusto, quiero reivindicar la autoridad dentro del derecho, dentro del respeto. Yo no estoy de acuerdo en que quien tiene autoridad puede imponerse, pero sí debe hacerse respetar, porque de esas pequeñas cosas se hace la cultura de la sociedad. Y en el Uruguay, hace muchos años que venimos diciendo que no se respetan a los maestros, a los profesores y demás, porque a caballo de esta
de esto que los profesores son amigos de los alumnos, etcétera. No son amigos. Los profesores son profesores y los alumnos son alumnos que deban tener buena relación, respeto, compañerismo en el sentido de estar en un proyecto común, es lógico. Fernando no son amigos. Butazzoni quiere hablar. Estamos engañando a los jóvenes. La pérdida. Hace gestos como de que estás hablando demasiado, Fernando Escriña. Sí, Fernando mi tocayo hoy vino locuaz. Tal vez es la alegría de la abuela. La alegría del abuelazgo. Yo creo que el respeto, reitero, los principales socavadores del respeto institucional a esas investiduras, por lo menos en las últimas décadas, diría yo, han sido los propios investidos. Y cuando un investido socava a través de tramoyas, de corrupción, de actos absolutamente arbitrarios, de falta de transparencia, cuando socava su investidura, no está socavando solamente la suya, está socavando la investidura en su conjunto. Totalmente de la acuerdo. de él y la de los que vienen detrás de él. Entonces, Claro, tal eso vez no justifica que paguen justos por pecadores. Tal vez el presidente Macron esté pagando algunos platos rotos, por eso mandó a comprar la porcelana de Sèvres, de François Hollande, de Mitterrand y de otros, y de Sarkozy, ni que hablar, ¿no? Lo mismo ocurre con la corona en España. Muchos reclaman cómo se le va a faltar el respeto al rey de España, cosa que ha ocurrido recientemente con ese rey. Termino. Bueno, ¿qué se le puede pedir al pueblo que respete una investidura que fue ampliamente irrespetada por el rey anterior, que andaba cazando elefantes en compañías no demasiado santas? Y por eso entonces un joven puede insultar a su maestra. No es que pueda. Pero por eso lo hace. Fernando, Me está torciendo el argumento. No es que por eso. Es que es un argumento torcido. No es que por eso pueda hacerlo, es que por eso lo hace. Yo no digo pero que pueda o no pueda. Hay que condenar las dos cosas. Bueno, condena. Condena tú. A quien violenta su investidura teniéndola, y a quien la menosprecia en quien legítimamente la tiene por voluntad del pueblo. Yo creo que, insisto, los respetos se ganan, los respetos se pueden mantener o no, y creo que es necesario el respeto, sin duda alguna, eso está fuera de toda discusión, pero creo, insisto, ojo con la forma y ojo con el contenido. Vean Merlí en Netflix, sugiere uno de nuestros oyentes, Álvaro. Maravilloso, recomiendo calurosamente. Vamos a ver, véanla y después nos cuentan cuánto tenía que ver o no con esta discusión. Tiene. Un mensaje más de los oyentes, de Nacho, dice que el gesto el rezongo de Macron que comentábamos recién, le hizo acordar a cuando en los años 68, 69... se hacían la rabona e iban a la azotea de Aedo. El viejo pícaro nos decía, ¿así que ustedes quieren arreglar el mundo? Ajá. ¿Y hoy de mañana arreglaron la cama, ordenaron el cuarto?